Bendiciones, estimados hermanos en Jesucristo. Qué alegría es volver a compartir con cada uno de ustedes un nuevo tema de apologética, un nuevo tema sobre lo que es los reformadores protestantes. ¿Quiénes fueron los principales reformadores protestantes que acompañaron la división de Martín Lutero? ¿Verdad? Ese es el tema que vamos a reflexionar en esta oportunidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes, estimados hermanos en Cristo, invitándoles siempre, ¿verdad?, que compartan nuestros videos, que visiten nuestro canal de YouTube. Su amigo y servidor Marvin Corado, compartiendo en esta oportunidad. Siempre hemos hablado que después de Martín Lutero continuó la división. Es decir, Martín Lutero da inicio, se divide de la Iglesia Católica, ya dijimos más o menos en el año 1521, donde la Iglesia lo declara protestante, ¿verdad? Y bueno, ya había él sembrado el germen, el virus de la división, y eso continuó, estimado hermano. No se quedó hasta ahí, ¿verdad? Se casó pues con una monja, hizo su hogar, ¿verdad? Y bueno, el espíritu del enemigo, el espíritu de división ya estaba dentro de la sociedad. Hoy vamos a conocer la historia de otros, por lo menos voy a mencionar, no sé hasta dónde me alcanza el tiempo, pero voy a mencionar 3 personajes que lo vamos a estudiar a fondo. Si ahora no me alcanza el tiempo, espero que estén pendientes de nuestra programación, ¿verdad?, para en otra oportunidad. Vamos a hablar de un hombre llamado Ulrico Zwinglio. También otro hombre, gran personaje reconocido por el protestantismo en su división, llamado Juan Calvino. También, ¿verdad? Yo le invito también a ustedes pues que investiguen a estos nombres de estos personajes que tuvieron que ver en la división, no solo en la división, sino que el crecimiento de la división en todo el mundo. Otro hombre también famoso, este era un rey, Enrique VIII, rey de Inglaterra. Bueno, más o menos, pues vamos a ir despacio. Vamos en esta oportunidad a hablar primero de, por ejemplo, Ulrico Zwinglio. Este hombre, no crean ustedes que era un hombre fácil, un hombre sencillo, un hombre analfabeto. No, fueron personajes en que se confió mucho en ellos, en su palabra, ¿verdad?, en su testimonio, y por supuesto el crecimiento de la separación, la división y el cambio de mentalidad de tantas personas. Este hombre nace en el año 1484 y su vida llega hasta el año 1531. Pero en el año 1531, por el 11 de octubre, comenzó a declarar estos pensamientos. Primeramente, negó la presencia de Cristo en la Eucaristía. Fijémonos, hermanos, cómo es que siempre el espíritu de división, el espíritu de separación de una ideología católica a una ideología protestante,
tenía que ser desde las bases, desde los fundamentos. Es decir, no se pusieron a andar predicando su ideología, ¿verdad?, distinta, sino que por eso se le llama protestantismo, porque protestaban ya de la doctrina católica que estaba fundamentada, no en el año 1500, sino que hemos dicho del siglo I. Entonces, negar la presencia de Cristo en la Eucaristía era negar la doctrina católica, ¿verdad? Negar la doctrina católica. Por eso es que estamos pues narrando esto, ¿verdad? Y también negó el sacramento del bautismo. Imagínate, dos sacramentos que para nosotros los cristianos son fundamentales para el bautismo, para nosotros los cristianos católicos, porque el bautismo nos injerta, nos integra al pueblo adoptado por Dios, y la Eucaristía, que es también el viático de salvación. Entonces hace como un, ¿verdad?, bambolear el pensamiento, la mente, especialmente de aquella gente que todavía no había conocido a profundidad el catolicismo. Luego aceptó algunos sacramentos y aceptó completamente la doctrina luterana, es decir, apoyó a Lutero en su teoría o ideología. Sus ideas se impusieron en Zúrich, Suiza, pero sus partidarios tuvieron que pelear contra los cantones católicos y fueron vencidos en la batalla de Kappel el 11 de octubre de 1531, en la que fue mortalmente herido. Es decir, que en aquel tiempo, hermanos, no es como ahora, ¿verdad?, que los hermanos separados lo que hacen es, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad han levantado unos tipos pilares como de algunos 7 metros de altura, más o menos, unos 10 metros de altura, o más, creo yo, y ahí han puesto unos megáfonos donde se ponen a gritar bobadas, pestes en contra de nuestra iglesia. No les alcanza las bocinas que tienen para predicarle a sus fieles, a sus seguidores, feligreses, adeptos, como queramos llamarle, sino que se ponen a hablar cosas incoherentes, según ellos, ¿verdad?, para hacerle un bien a la sociedad. Ellos lo hacen en ese pensamiento. No piensan si van a dañar la integridad moral, espiritual de otras personas. O sea, no hay educación, no hay respeto. Entonces, en aquel tiempo, miren, partidarios de Zwinglio tuvieron que pelear contra los cantones católicos y fueron vencidos en esa batalla. Es decir, el catolicismo venció. Cuando hablamos de batallas, hermanos, en aquel tiempo no era con la Biblia, con las bocinas altas, como les digo que hacen estas personas, andar predicando en los buses, andar predicando en las plazas, andar predicando así en los mercados, ¿verdad? Sino que era batalla, como decir otro, batalla campal. Ahí a manos, puño, hermano, con piedras, con palos. Bueno, qué tremendo, qué duro es cuando alguien cree en una ideología distinta a la ideología que ya conocemos dentro de nuestra iglesia. Por eso es que hablamos que el tema específico de la apologética, la iglesia nos enseña a basarnos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15, donde dice que estemos dispuestos a defender nuestra fe, nuestra esperanza, pero con dulzura y respeto. Es decir, hermano, respetando la dignidad, respetando
la fe de todas las personas, pues, o sea, en este mundo, en esta sociedad, somos libres y por lo tanto usted puede servirle a Dios donde usted crea conveniente. Por supuesto que como católicos estamos con la invitación de parte del Señor a hacer o llevarle la verdad de Cristo en su iglesia a aquellas personas que pidan respuesta, que pidan fundamentos sólidos, bíblicos. Con esas personas podemos dialogar, podemos compartir, pero no es, ¿verdad?, a batalla campal como se hacía en el tiempo antiguo, ya por el año 1531 que estamos hablando. Todo era duro, todo era difícil. Por lo tanto, hermano, este Zwinglio impuso su doctrina, impuso su enseñanza en contra de la Eucaristía, en contra del bautismo en Suiza. Zúrich, la capital, ¿verdad?, de Suiza. Son países famosos, son países poderosos, países, ¿verdad?, que pues tienen, económicamente hablando, cómo poder mantener, sostener una ideología. Como usted está viendo hoy en este tiempo, hermanos, hoy la ciencia, la inteligencia va más avanzada. Hoy no se quiere utilizar balas, no se quiere utilizar enfrentamientos civiles así abiertamente, aunque algunos países sí, ¿verdad? Pero lo están haciendo a base de estos virus. ¿Y la base cuál es? El poder. ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es el que tiene el dinero? ¿Quién es el que tiene el poder en las manos? Imaginémonos ahora en día cómo se quiere dañar y destruir la fe en Cristo, la fe en la doctrina de la Iglesia Católica. Hacernos creer. ¿Y por qué digo la Iglesia Católica? Por decir usted, ¿por qué siempre habla de la Iglesia Católica y no de los demás cristianos? Porque yo no veo pastores protestantes que estén, hermano, con un micrófono en la prensa, en la televisión, en contra, por ejemplo, del matrimonio gay, del matrimonio de lesbianas, hablando abiertamente en contra de esas ideologías. Y todo eso, ¿usted cree que no va a traernos consecuencias más adelante? Especialmente los predicadores, especialmente los sacerdotes que no quieran casar a estas personas, especialmente los jueces, ¿verdad?, que no quieran casar civilmente a estas personas. Hermanos, es importante conocer mucho de la Iglesia Católica, de nuestra fe, de nuestra doctrina, para tener respuestas, para tener, hermano, fundamentos sólidos. Imaginémonos siempre, voy a hablar de esto. Estamos hablando de este personaje, existió ya por el año 1484 al año 1531. Y en esa época, ¿será que comenzaba el cristianismo? Para que lo comenzaran a dividir. No, si estamos hablando que la Iglesia Católica existe, bueno, no voy a exagerar por algunos que dicen, no, la Iglesia Católica no nació en Pentecostés. Bueno, entonces te recomiendo que leas la historia de la Iglesia. ¿En qué aspecto, hermano? En el primer papa después de Pedro, que investigue quién fue el primer papa después de Pedro y qué año fue y en qué siglo. Atento, por favor, porque más adelante, en otra oportunidad, vamos a hablar de eso. Porque la Iglesia Católica no tiene miedo de hablar de esto porque tiene su fundamento sólido, como decimos. Me da un poco de sonrisa. Sí, me sonrío porque en realidad no inventamos. No invento. La Iglesia no me manda a inventar ni a mentir, sino a defender, repito, lo que Cristo delegó en los apóstoles, especialmente en Pedro, y Pedro continuó
Pedro continúa dirigiendo la barca de la iglesia católica en el hoy de la iglesia, hermano. ¿No cree usted que no? Solo que no se llama Pedro, se llama el Papa Francisco. Y aquel hermano, aquella hermana, disque católico, católica, sacerdote, obispo, predicador, catequista, apologista, diga ser católico, católica, y no obedezca ni respete la autoridad del Papa en la iglesia, ese no es católico, no es católica. No nos engañemos, que no te engañen, hermano. Mucho cuidado con escuchar falsos predicadores, entre comillas católicos, falsos apologistas, entre comillas católicos, pero que están predicando en contra del Papa. El que está en contra del Papa está en contra de Pedro, por lo tanto está en contra de Cristo Jesús el Señor. Eso así es. Si tú no lo entiendes, pues lo entiendo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Sin embargo, te estoy diciendo mi punto de vista como católico. No me voy a llamar ni autoquerer llamar apologista católico, porque en realidad apenas comienzo, ¿verdad?, a servirle a Dios. Nada más tengo 24 años de estar sirviendo en la iglesia católica, y no me considero un gran santo, un gran apologista, simplemente un pequeño servidor del Señor en nuestra iglesia católica. Hermanos, vamos a hablar también un poquito de Zwinglio, de Calvino, ¿verdad? Zwinglio ya lo mencionamos. Vamos a hablar un poquito de Juan Calvino. Juan Calvino existió prácticamente un año después de Zwinglio, en el año 1532. Él fundó un grupo aparte en Ginebra, Suiza. Siempre allá iban a parar, porque hablando que un país económicamente poderoso, potencial. Y ahí iban estos hombres como a refugiarse. Porque, repito, un país poderoso, fuerte económicamente, tenía aceptación política, aceptación social, y por eso ahí iban como a acomodarse. Claro, aceptó toda la doctrina de Lutero y desarrolló la doctrina de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Que cada uno ya trae un futuro de parte de Dios. Es decir, somos predestinados a la salvación. Ciertamente, hermano, eso no lo puedo negar yo como católico. Nosotros no hemos nacido para morir eternamente e ir al infierno. Hemos nacido para ir a vivir con Cristo en toda la eternidad. Sin embargo, no solamente decir yo soy predestinado, ya estoy en el reino. Tengo que servir, tengo que perseverar, tengo que ser bautizado, tengo que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tengo que confesar mis pecados, tengo que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el viático para llegar al reino de los cielos. Vamos a estudiar un poquito la teoría e ideología de Juan Calvino. Él nació en Francia, ¿verdad? En Noyon, Francia, en el año 1509. Pero estamos hablando, ¿verdad?, que en el año 1532 y 1533, él también se une a la Reforma Protestante. Se une a la Reforma Protestante. Era un hombre súper estudiado. Por eso que era bien famoso. Imagínate que estudió leyes. Conocía las leyes, conocía todo lo que es lo jurídico, el idioma latín, el griego y el hebreo. Es decir, que conocía la lengua más especial para conocer a profundidad lo que es la Sagrada Escritura. Recordemos que la Sagrada Escritura fue escrita en hebreo, y luego en griego, y luego en latín.
Entonces este hombre conocía estas lenguas. En el año 1531 consiguió el título de licenciatura. Era licenciado. En 1533 abandonó el catolicismo. Imagínate, abandonó el catolicismo, aceptando las ideas de Martín Lutero. Siendo luterano, tuvo que refugiarse en la ciudad de Friburgo, en Suiza también, para evitar represalias en su contra de parte de las autoridades civiles y eclesiásticas de Francia. Es decir, huyó de Francia para evitar represalias contra él por su ideología, por sus reformas también que estaba realizando, ¿verdad? Al aceptar la ideología protestante de Martín Lutero, y pues huye como cualquier protestante, como cualquier impostor. Yo me pongo a pensar, hermano, yo, por ejemplo, me hago llamar católico, pero si yo en un dado momento tengo dudas de algún tema en específico de la Iglesia Católica, no solo por eso yo voy a huir, no solo por eso yo voy a irme a una iglesia protestante. Voy a investigar primero, voy a preguntar a un sacerdote amigo, a un sacerdote que también tenga estudios, porque hay también sacerdotes profesionales dentro de nuestra iglesia, que son doctores en teología, doctores en filosofía, doctores en historia, ¿verdad? En las distintas ciencias o ramas de la iglesia católica, para poder entender, para que me saquen de las dudas o para estar más conforme y confiado que la Iglesia Católica no me miente. Entonces estos hombres, su problema fue que en su sabiduría, en su inteligencia, en su conocimiento intelectual que tenían una gran debilidad, que rápidamente se dejaban engañar por las ideologías luteranas y se iban tras de él. En Friburgo pasó a Basilea, donde en 1536 publicó su obra más importante, titulada Institución de la Religión Cristiana. Así le puso él. Institución Cristiana. Ese mismo año Calvino pasó a Ginebra. En aquel tiempo, Ginebra era una sede episcopal que estaba bajo el gobierno del duque de Saboya, del suroeste de Francia. En la práctica contaba con un gobierno autónomo, encabezado por el obispo y un gran consejo que estaba integrado por burgueses. Seguían otros 3 consejos menores, el de los 20, el de los 60 y el de los 200. En 1533, los confederados, popularmente llamados hugonotes, se designa con este nombre a los protestantes franceses, hugonotes. Se habían rebelado contra la dominación de Francia, arrojando al obispo de la ciudad y declarándose independientes. ¿Vea? Independientes ya de Francia, independientes de la iglesia. En el año 1539, Guillaume Farel, en el año 1489 al año 1565, uno de los jefes de los hugonotes logró el apoyo general del pueblo, que consintió a él y a su amigo Calvino conferir y convertir a Ginebra en un estado teocrático, elaborando una declaración de fe que decían ser jurada por todos los ciudadanos. Hubo diferencia y fricciones entre Farel y Calvino. Vea, comienza el espíritu de división, de rivalidad nuevamente entre ellos también, y por lo cual tuvo que dejar la ciudad.
pero poco después sus partidarios lograron vencer a Farel con los suyos y propiciaron el regreso de Calvino, que se volvió en el jefe indiscutible para todos, teniendo así la gran oportunidad de fundar su iglesia. En Europa los calvinistas se llaman reformados. En otras partes del mundo se llaman presbiterianos. Qué tremendo, hermanos, tremendo la división. ¿Qué contiene de fundamento su doctrina calvinista? Admiten el bautismo y la cena del Señor. Luego la admite, la cena del Señor, pero no la Eucaristía como cuerpo y sangre de Cristo, sino solo el bautismo y la cena del Señor. Cristo no está real y físicamente presente en la Eucaristía, sino su presencia es espiritual nada más. Porque el que comulga recibe por la fe la fuerza y los beneficios de la pasión y el sacrificio de Cristo en la cruz. Nada más. Eso es su ideología, eso es su creencia. Las buenas obras no causan ningún mérito. Date cuenta que para ellos las buenas obras que nosotros hacemos a las personas que necesitan, eso no tiene nada que ver para salvarse. Misma enseñanza de Lutero acerca del pecado original. La predestinación. Llamamos predestinación al decreto eterno de Dios por el cual estableció lo que ha de nacer cada uno de los hombres, puesto que no todos fueron creados con las mismas condiciones, sino que algunos fueron destinados a la vida eterna y otros a la eterna condenación. Es la enseñanza más característica del calvinismo, es decir, que cada uno ya viene predestinado si va a ser salvo o va a ir al infierno. Iglesias. La iglesia visible, la calvinista, para todos los bautizados, la iglesia invisible, para los predestinados a la salvación. Cristo es el jefe de las dos iglesias. En la práctica, muchos calvinistas actualmente no tienen en cuenta la enseñanza del fundador, recordando las palabras de Cristo: el que viene a mí, yo no lo echaré fuera. San Juan 6, verso 37. Hermanos, por el tiempo, ¿verdad? Vamos a dejar hasta acá. Hemos conocido un poco la vida de Zwinglio y de Juan Calvino, dos de los grandes, famosos seguidores de Martín Lutero en la Reforma Protestante. Su amigo y servidor Marvin Corado les ha acompañado nuevamente en un tema de apologética católica. Bendiciones para todos.